Hoy vamos a compartir la palabra de Génesis capítulo 42 del versículo 1 hasta el versículo 17. La palabra de hoy muestra el encuentro entre José y sus hermanos, con aquellos hermanos que lo habían vendido como esclavo. Y dice lo siguiente en los versículos 8 y 9. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. La Biblia no habla de que José haya tenido varios sueños, sino que puntualmente habla de dos sueños que en realidad significan una misma cosa. Tanto el sueño de los manojos de los hermanos que se inclinaban, hacia el manojo de José, o el sueño en donde las estrellas se inclinaban hacia José. Ambos sueños significaban una misma cosa y se cumplen en la palabra de hoy. Cuando sus hermanos se postraron ante él, José se acordó de ese sueño y reconoció que Dios estaba cumpliendo su plan en su vida. Hasta haber cumplido el sueño de Dios, el plan de Dios, José tuvo que vivir una vida dura, una vida de sufrimiento. El Salmo 105, versículo 16 al 18, describe así la vida que José tuvo que vivir. Cuando trajo hambre sobre la tierra y cortó todo el sustento de pan, ya había enviado delante de ellos a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron con grilletes sus pies y a su cuello pusieron cadena de hierro. Fue vendido como esclavo. Los grilletes lastimaron sus pies y con la cadena ataron a su cuello. Vivió como un esclavo, lo encarcelaron, injustamente también fue encadenado. ¿Cómo es posible que un hombre que ha recibido un sueño de parte de Dios, que ha recibido una promesa de Dios, tenga que sufrir tanta injusticia, tanto dolor? ¿Por qué? Dos enseñanzas son las que quisiera compartir a partir de la palabra de hoy. En primer lugar, aún los escogidos de Dios pasamos por las pruebas. Después de hablar de la vida de José, allí en Salmo 105, vemos que dice lo siguiente en el versículo 19. Hasta que se cumplió su palabra y el dicho del Señor lo aprobó. Hasta que se cumpliera la palabra de Dios. Hasta que se cumpliera el tiempo de Dios. Dios mismo puso a José a prueba. Y el resultado de esa prueba es la palabra de hoy. Dios lo estaba probando para que desde el lugar de primer ministro de Egipto él pudiera cumplir la voluntad del Señor. Ese periodo de prueba fue un periodo en donde Dios lo estaba preparando como un instrumento útil, como un obrero aprobado, digno para el plan de Dios. Hermano, es importante que cada lugar sea ocupada por personas idóneas, por personas preparadas. Por ejemplo, un médico mal preparado, en vez de salvar vida, puede matar vidas. Un soldado mal entrenado, en vez de luchar con sus enemigos, termina llevando a sus compañeros hacia el peligro. Y ocurre lo mismo en la obra de Dios. Hay quienes están preparados y otros que no. Hay quienes suman en la obra y otros que restan. Dentro de su plan, Dios estuvo llevando a José por distintas pruebas para formarlo, para capacitarlo y para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Recuerden, aún los escogidos de Dios pasamos por las pruebas. En segundo lugar, el hombre de Dios olvida su sufrimiento, pero no la promesa. Vemos en la palabra de hoy que los hermanos de José vienen desde Canaán en busca de alimentos, y como vemos en el versículo 6, estos hermanos se postraron delante de José. Cualquiera de nosotros en esta situación no hubiéramos recordado el maltrato y los sufrimientos que estos hermanos provocaron. Pero es interesante ver que en el pasaje de ayer, por ejemplo, en el capítulo 41, versículo 51, José le pone el nombre de Manasés a su hijo mayor, a su primer hijo. Y dice así en 41:51. José llamó el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Manasés significa olvidar. José olvidó su pasado, olvidó su sufrimiento. Ya no guardaba rencor hacia sus hermanos. Dios por medio de Manasés transformó su dolor en alegría. Pero miren lo que dice el versículo 9, la primera parte del versículo 9 de hoy. Dice, entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Qué es lo que recuerda? Recuerda los sueños, esos sueños que había tenido sobre sus hermanos. No fue el sufrimiento provocado por ellos, no fue el dolor que padeció por culpa de ellos, lo que José recordó, porque de eso ya lo había olvidado, ya no tenía rencor ni odio guardado en su corazón. Sin embargo,
sí se acordó del sueño que había recibido de Dios, que él, ¿no?, había ocupado, estaba ahora en el lugar del primer ministro, ¿no?, y que había salvado la vida de los egipcios y de otros muchos pueblos vecinos. Y todo eso había sucedido, ¿no?, para el cumplimiento de ese sueño que él había recibido de parte de Dios. José olvidó su sufrimiento del pasado, pero no la promesa, no el sueño que él había recibido de Dios. Hermanos, recuerden estas dos verdades. Aún los escogidos de Dios pasamos por las pruebas y así somos preparados como instrumentos, como obreros aprobados por Dios. También el hombre de Dios olvida su sufrimiento del pasado, pero no la promesa, ¿no?, que ha recibido del Señor. Y vemos cómo Dios va cumpliendo esa promesa en nuestra vida. Y que esta bendición sea para todos ustedes. Que Dios los bendiga.